Conceptos generales, ¿qué son las aduanas? Las aduanas no son los edificios, las aduanas son servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera. Ellos están solamente para aplicar la ley aduanera y percibir obviamente fiscalizar el pago de los impuestos, el pago de las importaciones, de las exportaciones, del cumplimiento, pero son servicios, son servidores públicos. No hay que verlos tanto como una autoridad, como un freno, no. Son servicios aduaneros que nos presta el Estado. Por eso pagamos el derecho de trámite aduanero. Es un impuesto, es una contribución. Porque hacemos uso del suelo que es la aduana. Pero son servicios, son servidores. A eso hay que tenerlo en pie. No hay que vernos a lo que nos han acostumbrado. A que la aduana es un templo sagrado. Más que donde está el Papa, no se puede entrar a la aduana. Es un recinto, sí, es un recinto, pero son servicios que fiscalizan el correcto pago de los impuestos. El mecanismo de selección automatizado, el semáforo es el mecanismo de selección automatizado, el mecanismo de selección automatizado. Ese concepto está en ley aduanera, así lo estableció el legislador. El legislador ya estableció la vía, la forma en la que se van a adaptar las mercancías. Y el mecanismo de selección automatizado es el que designa aleatoriamente si te toca rojo o te toca verde. Y está tanto en la aduana de Garitas como en la aduana comercial. Hay dos aduanas: la comercial, a donde importan todas las maquiladoras, con pedimento, y la aduana de Garitas, que es por donde normalmente entramos nosotros cuando ingresamos mercancías al país. El reconocimiento aduanero, pues es la facultad con la que cuentan los aduaneros, la facultad del poder para poder abrir un contenedor. Y eso solamente se puede hacer cuando toca rojo o cuando la autoridad, el administrador, a través de una orden de verificación de mercancías en transporte, considera que ese embarque pudiera contener contrabando, y lo hace a través de una orden de verificación que tiene que venir firmada por él. Y entonces es en donde puede salir la patrulla fiscal o puede salir el verificador fuera del recinto fiscal y en la calle practicar la orden, solamente a través de estas dos facultades: rojo, o porque él advierte que pudiera haber mercancías de contrabando, y entonces sale y lo persigue y antes que nada se identifica y le notifica la orden de verificación. Si no hace esto, estamos ante procedimientos ilegales, que si bien no se pueden hacer valer estas ilegalidades ante la propia aduana, porque pues, el juez será la aduana, sí se pueden hacer valer ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y las mercancías se pueden recuperar, y lo que la aduana me determinó de multas queda cero, cancelado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pedimento. ¿Qué es el pedimento? Es la declaración o es el documento electrónico. En se observa todo lo que son los gravámenes, ¿sí? Aquí se contiene la información. El pedimento son puras claves. Hay un anexo que es el anexo 22. Es como la factura electrónica. Cambiaron todo el tema de la factura electrónica del SAT y le implementó claves de servicios y claves por todos lados. El pedimento por igual. El pedimento son puras claves que describen la forma de entrar al país, el régimen aduanero, el valor en aduana, fracciones arancelarias, cuántas cantidades vienen, si las cantidades vienen en piezas, en cajas, en toneladas, en kilogramos. Son pedidas, son declaraciones que hace el agente aduanal. El agente aduanal, la persona autorizada por la Secretaría de Hacienda mediante patente para prestar servicios de importación y de exportación. No son autoridad los agentes aduanales. Son como si fuesen servidores públicos particulares. La aduana tuvo que desplazar todo esto para efecto de que hubiera expertos que hicieran declaraciones. Por eso los agentes aduanales también son responsables solidarios de los contribuyentes, y en muchas ocasiones son responsables directos de las omisiones que se causan con motivo del reconocimiento aduanero y del embargo. Hay que estar muy pendientes siempre que tengamos un embargo. ¿De quién fue la culpa? ¿Del agente aduanal? Hay sanciones que la ley aduanera dice: esa sanción es para el agente aduanal y esa sanción es para el importador de manera solidaria. En materia aduanera hay responsabilidad directa y responsabilidad solidaria, siempre.
La responsabilidad directa por el pago de los impuestos siempre será por parte del importador. Por mayor error que haya en la renta aduanal, finalmente la autoridad lo que hace es corregir. Cuando toca rojo, la autoridad no es vaso de plástico, es vaso de vidrio. Cambia de fracción arancelaria, vaso de plástico pagaba 0%, vaso de vidrio paga 20%. Cuando la autoridad hace el cambio, la responsabilidad directa del impuesto va a ser del importador. La sanción va a ser para el renta aduanal por su error en la clasificación arancelaria. Son cuestiones muy técnicas que siempre se tiene que asesorar con expertos para efecto de que podamos tener éxito en ese tipo de cuestiones. Por favor. Vamos a ver. Ok. El artículo más sagrado, de los más sagrados que hay en la ley aduanera, es el artículo 146. ¿Qué documento es el que ampara la legal estancia de las mercancías en el país? En el primer artículo 146 te dice: la tenencia, el transporte, el manejo de mercancías de procedencia extranjera, ¿sí? A excepción de las de uso personal. ¿Por qué? ¿Por qué las de uso personal no? Porque hay franquicias, ¿sí? Hay franquicias. La ley nos concede franquicias que desconocemos muchas de las veces. La ley, como residentes en la franja región fronteriza, nos permite traer mercancías de hasta $150 diarios, ¿sí? Diarios acumulables, hasta 3 personas en un vehículo, 400 diarios. Podemos traer $400 de mercancías para consumo personal como residentes en la franja región fronteriza. Los pasajeros internacionales que vienen de viaje, ellos pueden traer mercancías, cajetillas de cigarros, licores, ropa, equipos de música. Hay franquicias. Los excedentes pagan impuestos, pero ellos están en el lado normal, en el lado coloquial. Para los comerciantes no hay franquicias. Para los comerciantes hay pago de impuestos, hay reducciones de impuestos, hay tratados internacionales, hay regulaciones no arancelarias. Es un tema muy diverso, pero vamos a distinción. Y el documento con el que se acredita la legal estancia es el pedimento, siempre es el pedimento, a menos de que nosotros como comerciantes adquiramos mercancías en el país. Somos comerciantes, yo le adquiero a su empresa mercancías de distribución, usted me va a entregar una factura, un CFDI, y con ese CFDI yo ya ampararé la legal estancia de las mercancías en el país, de esas mercancías que adquiero. Ok, es importante que conozcamos rápidamente esto. Regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son formas. La importación definitiva no es la única forma para importar mercancías. ¿Qué pasa si usted tiene una empresa y quiere contratar arquitectos de Estados Unidos? Quiere contratar ingenieros de Estados Unidos. Quiere traerse una feria a México, al país, le ve negocio. Quiere traerse un artista. Quiere traerse espectáculos. Esa importación de todo ese equipo que va a necesitar este artista, ¿lo va a importar de manera definitiva? No. Temporal, exacto. Ese es un régimen. Régimen temporal, régimen definitivo. La maquiladora es un tipo de régimen especial. Régimen de importación para importar y exportar productos o servicios vinculados a la venta en el país extranjero. La maquiladora es un régimen, y entre un régimen y otro régimen hay una diferencia abismal en el pago de impuestos. Abismal. Una importación temporal no paga impuestos general de importación. Una importación definitiva sí. Una importación por una IMEX sí paga impuesto general de importación, con tasas preferenciales, pero sí los paga. Una importación temporal no paga IVA. Una importación por una IMEX sí paga IVA a partir de 2014, por Peña Nieto. Le impuso a la maquila el IVA. Pero también le dio una certificación. En caso de que sea una empresa bien portada, el gobierno pone el crédito fiscal, le pone el IVA al gobierno. Por eso, en la ley de ingresos hay una partida de créditos IVA. Estima cuánto dinero va a poner el gobierno para esas empresas, pero les va a revisar. Y si se portan mal, a través de una auditoría, ese IVA se los va a cobrar.
Así está estipulado nuestro marco de comercio exterior y aduanas, en esa forma. Entonces, y el régimen aduanero siempre lo va a elegir el importador. Es una elección, es un derecho. El régimen es un derecho. Yo elijo la forma en la que se puede importar. También está el régimen. Vamos adelante al final, si gustas. Los regímenes aduaneros definitivos de importación y exportación. Yo tengo una venta de Estados Unidos, exporto definitivamente. Yo quiero comprar mercancías para vender en el país, importo de manera definitiva. Yo voy a traerme un artista, voy a tener una feria, voy a contratar a un arquitecto, a una empresa de arquitectura para que se traiga toda su maquinaria. Voy a hacer una importación temporal para retornar todo en el mismo estado, en el mismo estado físico de mercancía. Yo importo maquinaria con la obligación de regresarla por igual tiempo, pero por la temporalidad. La temporalidad te dice que son 180 días, la mitad de un año. La mitad de un año. Y puedo prorrogarlo por otros 180 días más. Son reglas que están establecidas y tengo que declararlas a través de pedimientos de importación. De exportación sucede lo mismo. A la inversa, a mí me contratan a mi empresa. Yo exporto temporalmente mi maquinaria, hago un pedimento de importación temporal en Estados Unidos con la misma finalidad de hacer uso de la misma y retornarla. Esos son los regímenes aduaneros. Yo los elijo, no los elige la autoridad. Es mi derecho. Es mi derecho. Si lo revisa la autoridad, tiene que respetar mi régimen aduanero que yo elegí. No me lo puede variar, no me lo puede cambiar, no pueden presumir que lo estoy intentando de manera definitiva o que pretendo dejar hacia el país. Si yo le demuestro con todos los papeles que voy a hacer obras en el país. El depósito fiscal. El depósito fiscal, régimen de depósito fiscal. Yo soy un comerciante. Voy a traer mercancías en el país, pero no quiero usar mi almacén como inventario. Quiero usar los almacenes generales de depósito. Esos almacenes generales de depósito que autoriza el gobierno federal a empresas privadas para que funjan como depósitos fiscales. ¿Para qué sirve un depósito fiscal? Para que yo use estos depósitos como lugares de inventarios. Deposito mis mercancías y cuando las vendo les cambio el régimen a definitivo. Y no pago impuestos, amortizo el pago de impuestos, es muy noble. Es un régimen, es una opción más. Es complejo, sí, pero es una opción más. ¿Y de quién depende la complejidad? De la sapiencia de la agente aduanal que contrate. Los agentes aduanales se categorizan por especialización. No todos los agentes aduanales están especializados en los 94, 95 capítulos que tiene la Ley General del Impuesto General de Importación en las diversas categorías de mercancías. Es un mundo. Tenemos que ser muy selectivos cuando vayamos con un agente aduanal y preguntarle, ¿cuál es tu tipo de especialización de mercancía? ¿Qué haces? ¿Qué has usado? Hay que cuestionarlos. No todos los agentes aduanales son expertos en un tipo de mercancías. Adelante, porque nos queda un poco de tiempo. Vamos adelante, por favor. Tráficos aduaneros. ¿Por qué forma se puede importar? De manera marítima, de manera terrestre, aérea, fluvial, a través de ríos, a través de vía postal, otros medios de conducción por tuberías. El gas que se exporta de México a Estados Unidos, de Baja California, exportamos gas a Estados Unidos y se hace a través de ductos. Y esos ductos tienen medidores por el ferrocarril. Aquí en Tijuana importamos por ferrocarril todos los días. Yo cuando fui vista aduanal, yo iba a ferrocarril a checar cuántos contenedores eran. El migra de Estados Unidos abre la puerta, un saludo muy formal, pasa toda la vía del tren, se estaciona y el aduanero va contenedor por contenedor por contenedor por contenedor, y aquí le toca rojo y se puede abrir, se abre un poco, revisas con pedimento y sale. Y se importa ferrocarril. Esa formalidad no la sabíamos, en una casetita muy pequeña, ¿sí?, de la aduana, pegada a la vía del tren en San Isidro. Muy interesante, o sea, todos los días eso, todos los días pasa en la ciudad.
de la presentación del pedimento ante la aduana. ¿Qué se hace? El agente aduanal, sí, hace el pedimento de importación, lo transmite de manera electrónica a la base de datos del SAT. Eso es antes de que pase el embarque. 2 días antes de que pase el embarque, yo ya pagué mis impuestos, el agente aduanal hizo el pedimento. Vamos a ver también. Ya a través de la figura del despacho aduanero. El despacho aduanero es un concepto que la autoridad le quiere dar demasiada formalidad. El despacho aduanero es el conjunto de actos que se realizan desde el momento en el que yo le entrego mis mercancías al agente aduanal, en el momento en el que yo pago mis impuestos antes de que entren mis mercancías. Es el hecho de que yo contrato al transportista, el transportista se sube al tractor, el tractor se enciende, el tractor avanza, se forma, el tractor pasa al módulo, se lo entrega al verificador para que lo module, le tocó rojo, se bajan mercancías, se suben las mercancías, se embargan. Esos actos es despacho aduanero. Ese es despacho aduanero. Eso es así, en lo práctico, eso es porque la ley es muy compleja. Se entiende por despacho aduanero un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías, bla bla bla. Es un rollote, pero se refiere a la revisión de mercancías, a la elaboración del pedimento, al transporte, al mecanismo de selección automatizada, al reconocimiento aduanero y a la misma liberación de las mercancías. Es parte del despacho aduanero. ¿Sí? Adelante. ¿Qué documentos son los que se anexan al pedimento? Es importante. El documento que representa el valor. Estoy hablando de la importación comercial. Nosotros como personas físicas que vemos en la región fronteriza, es otra la formalidad. Hablo de la formalidad de las empresas, de los comerciantes, porque nosotros como residentes tenemos franquicias muy nobles, no son tan rígidas las formas para entrar al país. ¿Qué va el pedimento de importación? La factura, ¿sí? El documento que compruebe las regulaciones arancelarias. Si traemos fruta, si traemos televisiones, si traemos computadoras, tenemos que cumplir con normas oficiales mexicanas, normas oficiales de etiquetado, tenemos que cumplir con permisos sanitarios, fitosanitarios, tenemos que cumplir con diversos permisos. Si traigo animales, permisos de Semarnat, son regulaciones previas. Eso lo tengo que tramitar yo antes, incluso por meses antes. Si yo voy a comercializar televisores nuevos, abrí una Electra y voy a vender televisores, debo de cumplir y pedir un certificado en México. Tengo que validar que ese modelo no va a explotarle al consumidor, que va a encender la radio y no le va a explotar al oído. Todo esto se revisa a través de empresas especialistas que regulan y expiden certificados NOMS, de normas oficiales mexicanas de certificación, y también hay normas oficiales mexicanas de etiquetado comercial que te indican, contiene una pieza hecha en México, importado por tal, etiquetado comercial. Todo eso se tiene que hacer antes de que ingrese al país la mercancía. Todo eso se revisa por las aduanas, que son servicios para nosotros, para que revisen nada más, no para que regulen cuestiones extras, ni se extralimiten, permitiendo contrabando y cosas demás. Eso no es. Entre otros documentos, a veces vienen mercancías a granel. Me tocaba a veces que importaban grava, importaban arena. ¿Yo cómo voy a saber qué traen 5 toneladas? Pasan. La ley aduanera les exige que vayan a las famosas taras en Estados Unidos y que las pesen. Y ese documento yo lo tengo, y si quiero lo puedo mandar. Afuera de la aduana hay una tara, y yo, si el verificador considera necesario, va y lo lleva a la tara a ver si efectivamente pesa lo que dice el pedimento, porque no me está pasando una tonelada de más. ¿Sí? El peso es importante porque la unidad de medida indica la comercialización, porque él compró por kilo, él compró por gramo, él compró por pieza, él compró por decena, él compró dependiendo la forma que indica la factura comercial en Estados Unidos. Yo tengo que verificar eso como verificador.
¿Por qué? Porque quien pierde es el Estado. ¿Sí? Entre menos valor, la base del impuesto el resultado de la aplicación por la tasa va a ser menor, el IVA es menor. ¿Sí? Por eso es importante la revisión, por eso es importante las cantidades, es importante las regulaciones, que los alimentos enlatados, los alimentos que vienen de China, los alimentos que vienen de otros países contengan sus certificados de salud. Esa es la importancia, y esas son regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué no arancelarias? Porque no son de impuesto, pero sí son restricciones que para que defiendan a la población y a las empresas. Les marcan cupos. No se puede importar pollo congelado sin un permiso de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque hay empresas productoras de pollo en el país. ¿Sí? ¿Por qué está tan peleado el tema del acero hoy por hoy? Porque tenemos tratados comerciales con Estados Unidos y ellos son productores de acero, y por ahí están ellos pensando que se está importando acero de China y se está exportando a Estados Unidos. Y entonces México, las empresas mexicanas están dejando de comprar acero estadounidense a un precio más barato, y Trump ya advirtió eso. Eso es parte de la guerra arancelaria. Sus propias maquiladoras que se vienen a instalar a México están comprando acero chino. Entonces, es parte. El comercio exterior es muy amplio, es muy exquisito. Adelante. Quedan 5 minutos. Vamos. Aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo traigo infracciones? Si a mí en el reconocimiento aduanero me advierten irregularidades, ¿qué sucede? O sea, se levantan procedimientos de embargo a través de un acta de procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Vamos a ver? ¿Sí? Esta acta de inicio es un acta que se levanta. El reconocimiento aduanero se tiene que practicar en el mismo día en que se llega a la mercancía al recinto. Hay una excepción. El artículo 153-A le dio 5 días más a la autoridad. Quiere decir que el reconocimiento aduanero se puede extender hasta 5 días si considera que es relevante y es necesario por la complejidad de cómo vienen las mercancías, siempre y cuando diario se levanten actas. La seguridad jurídica, si no, se está violentando el principio de inmediatez. El principio de inmediatez significa que la autoridad debe actuar de inmediato, debe haber seguridad jurídica de manera constante. En el supuesto en que esto no suceda, la autoridad deberá levantar actas diarias, actas, notificárselas a la gente aduanera, acta, en donde haga valer las circunstancias y el por qué está considerando dejar las mercancías de un día para otro para revisarlas. ¿Por qué? Porque advierte que puede haber irregularidades. Si hay irregularidades, entonces las levanta a través de la circunstanciada y levanta un PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Inicia el PAMA a través de un acta. Esta acta se identifica a la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, cuál es la descripción, naturaleza, infracción arancelaria de esas mercancías, y en algunas ocasiones hasta toma muestras, y la autoridad va a notificar esa acta de inicio al interesado. Esa acta de inicio nos da un plazo de audiencia. Nos podemos defender, tenemos un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas y alegatos, para desvirtuar las inconsistencias según lo técnico del embargo. El embargo es muy técnico. Ahorita vamos a ver los casos de embargo. Vamos. La autoridad, después de esos 10 días, cuenta con un plazo de 4 meses para revisar nuestras pruebas. 4 meses para revisar nuestras pruebas, en las que debe emitir su resolución, dictar su resolución y, en su caso, embargar las mercancías definitivamente y determinar los créditos fiscales de los contribuyentes. De lo contrario, soltar las mercancías, liberarlas en la misma aduana. No tiene que haber juicio. Desafortunadamente, las autoridades hoy por hoy no están revisando, no están valorando. Hay un cambio de cultura.
que necesitamos nosotros exigirle a las aduanas, precisamente una actualización. Porque todo lo están llevando a que lo impugnen en juicio. Que pues que me lo ganen en juicio. Si no, me quedo y termino, y liquido. Así. Aquí está. ¿Cuáles son las causas graves que ameritan el PAMA? Cuando yo importo mercancías por lugares no autorizados. ¿Sí? Pues solamente el contrabando. Si yo me meto por otro lugar con el contenedor que no es entrar al país, es una de las vías de contrabando, y la autoridad me advierte que no es la aduana, sino es el patio al lado o es un área abierta, me va a embargar, todo el embarque me va a embargar. Cuando no cumpla con regulaciones no arancelarias, cuando no cumpla con el pago de cuotas compensatorias, me va a embargar, inmediatamente me va a embargar. Cuando no acredite que las mercancías se sometieron a los trámites necesarios para su legal importación, cuando yo esté declarando que traigo plástico y traigo acero, obvio, le va a embargar todo el embarque. Cuando le presente un pedimento o cuando venga ya un módulo me forme y no traiga pedimento de importación, le va a embargar por completamente. Cuando detecte que hay mercancía declarada o excedente de más del 10%, le digo que traigo 1000 de esos aparatos y traigo 10,000. Pues estoy excediendo más del 10%, me va a embargar, me levantar un PAMA. Cuando se introduzcan vehículos de carga o el transporte sin pedimento, cuando la información del proveedor en Estados Unidos también hace facturas falsas, también compran facturas, a los proveedores también les compran facturas, a los chinos le dicen que las mercancías les costaron $10,000 y pagaron 100,000. ¿Qué hace la aduana? Manda. A través de los consulados hace visitas, tiene facultades extraordinarias, extralimitantes, puede mandar, ¿sí? Hacer cuestionarios, revisar los almacenes y los domicilios existen, si no existen, y está en el embarque. Acuérdense que lo pueden pagar 5 días, ya el embarque, por ley, rápidamente mandan al verificador, si el domicilio es falso, ¡pama! ¿Sí? Si hay un intercambio de información y ese intercambio de información se advierte que el valor fue menor, ¡pama! Y ya tú tienes 4 meses para resolver. La subvaluación es un temota la subvaluación. Pero ¿quién se hace más daño en la subvaluación? Digo yo, como también asesor de impuestos, el importador. Porque si tú declaras un valor menor por ahorrarte un 5% de IGI o un 10% de IGI, cuando el IVA te lo puedes acreditar, pero quieres ahorrarte un 10% de IGI, vas a pagar una base mayor de ISR, porque tu valor que tú declares en el pedimento va a ser tu costo para efectos de cuando tú enajenes esa mercancía. En vez de deducir 30 pesos, tú optaste por reducir 10 y vas a pagar más ISR. Y entonces por facturas en México para pagar unos impuestos. Hay que fijarnos, el comercio exterior es un rubro del derecho fiscal. Es una parte, no es un derecho aparte. Por último, vamos a dejar atrás el ejemplo. A la solución. Vamos. Aquí. Un ejemplo. Yo soy abogado litigante. Hoy por hoy, a mis clientes, en los procedimientos aduaneros, yo les pido que muchas de las veces paguemos las multas, paguemos los créditos para liberar los tractocamiones, para liberar las mercancías correctamente declaradas, porque las aduanas solamente van a embargar los 2 contenedores que están mal. Pero si son 20, los otros 18 hay que sacarlos, porque eso está bien. Hay que liberar, hay que pagar las multas, se quedan esos 2 contenedores ahí, sacamos los tractocamiones antes de los 4 meses y esperamos la resolución, que nos liquide. Al final ya pagamos el crédito, nos va a llegar la resolución que ya pagó el crédito fiscal, no me debe nada, señor, le pasó todo esto, aquí están
los 2 contenedores quedaban embargados de manera definitiva y pasaron a propiedad del fisco federal y no debe nada porque usted pagó. Ok, esa resolución es impugnable ante el tribunal. Yo la impugno, le presento mi demanda, advierto que mi cliente, a pesar de que le embargaron, la autoridad cometió ilegalidades, presento la demanda, presento mis conceptos de impugnación, le ofrezco el comprobante de que yo le pagué a la aduana los impuestos y obtengo una sentencia favorable que ordena la devolución de los 2 contenedores, perdón, de los 2 pallets que estaban incorrectamente declarados para que se los devuelvan y aparte los impuestos que pagó el procedimiento se los devuelvan a su cuenta bancaria con intereses y recargos. Gracias. Ahí tengo un ejemplo. Y sobre eso yo he recuperado cargos, he recuperado todo. No nos peleemos a veces con quien realmente no te va a escuchar. Lo vamos a terminar directamente. Gracias, estoy abierto a sus respuestas.